a presentar a la doctora Ibe Guzmán, que se ha especializado entre varios temas, pero al que está dedicando su investigación es a la narratividad testimonial de la masacre haitiana de 1937 durante regímenes represivos de la República Dominicana y Haití, análisis transtextual. Doctora Ibe Guzmán. Hola, ¿cómo estás, William? Muchas gracias por el espacio. Quiero agradecer a Leonardo Díaz por la invitación y la inclusión en este espacio de discusión académica y de presentación de proyectos de investigación. Y ahí voy a entrar con el tema que me toca trabajar, que es una investigación en la que ya tengo varios años con la Escuela de Letras trabajando, que es la narrativa testimonial de la masacre haitiana de 1937 durante regímenes represivos, tanto en la República Dominicana como en Haití, y tenemos que abordarlo desde un análisis transtextual. A manera de introducción y a manera de recomendación, primero, me gustaría que ustedes vieran, ahí no es de literatura, pero a mí me ha servido muchísimo este libro de Edward Paulino, que publicó hace como 3 años, donde él recoge algunos testimonios orales de sobrevivientes de la masacre haitiana del 37. Él no lo pretende validar como ciencia, ni como cierto, ni como mentira o verdad, pero los recoge y los organiza en este libro que se llama Dividing Hispaniola, que recomiendo su lectura a cualquier persona que le gustaría profundizar en estas cuestiones de, voy a compartir la transmisión, en estas historias. Bueno, todos sabemos que el hecho literario, ¿no?, es una fuente para comprender la conducta humana. Ahí confluyen el tiempo y el espacio para testimoniar las formas en las que se sostiene la vida en diferentes épocas. La literatura, nosotros sabemos que se alimenta de la vida, ¿no? Y hay unas relaciones estrechas entre la literatura y todo el quehacer humano. Para nadie tampoco es un secreto que las relaciones entre la República Dominicana y Haití han sido históricamente complejas. La sincronía en cada periodo de la vinculación entre ambas naciones refleja un complicado entresijo de estrategias que involucra conflicto o negociación según las características del momento. En el 1937 sucedió un hecho horrendo. El presidente Rafael Leónidas Trujillo ordenó una masacre contra los habitantes haitianos o de origen haitiano residente en nuestro país, especialmente en las franjas fronterizas. Este acto fue generador de grandes conflictos y negociaciones entre las dos naciones. Ha sido motivo para la creación de textos oficiales, digamos, de textos que vienen de la estructura del poder, y también de hechos historiográficos y de hechos testimoniales, entre otros los que a su vez han servido de base para la creación de textos de ficción que enriquecen los corpus literarios dominicano y haitiano. Entonces, la masacre del 37 ha sido el tema de muchas novelas, de diferentes novelas, las que tratan desde diversas ópticas este hecho histórico. En este estudio nos ocuparemos de esta tragedia vista en la novela Compay Chano, de Miguel Alberto Román, y Le People de Tremblay, de René Piloctet, una novela que ha sido publicada en español en 2 versiones. La primera fue Perejil, aquí está, y la misma novela en una segunda edición fue publicada como Río Masacre. Es exactamente la misma, incluso la contraportada es la misma. Entonces, Compay Chano fue la primera novela que se publicó sobre la masacre haitiana del 37 en la isla. Fue digamos, se decía que Miguel Alberto Román era un escritor del oficialismo, ¿no? Entonces, bueno,
Nuestro objetivo es la realización de un estudio temático comparado en el que la masacre haitiana del 37 es tema y motivo literario para dos narraciones importantes en el marco temporal de 4 décadas. Tomaremos en cuenta el criterio cronológico para compararles entre sí y con estas comparaciones pretendemos configurar el imaginario novelístico que parte de este evento histórico. Desde el punto de vista del estudio propiamente literario, nos auxiliaremos en los puntos de vista de la literatura testimonial, clasificaciones pertinentes a partir de las teorías de la transtextualidad, las cuales nos serán útiles para realizar detallados de segmentos de las dos novelas desde diferentes perspectivas. La aplicación de estos recursos nos permitirá desbrozar el camino mediante una observación hermenéutica, presentar la manera en que la novelística de nuestra isla, mediante estos dos textos novelísticos, dialoga con los textos que plantean mostrar de manera directa los terribles hechos de la masacre del 37. El desarrollo de esta investigación requiere consultas y revisiones en la comunidad intelectual. Y por esta ocasión realizaremos actividades abiertas al público con temas vinculados a nuestra investigación y sí quiero adelantar, y lo voy a aprovechar este espacio para hacerlo, una entrevista que le hiciera al historiador dominicano Roberto Casá, que fue que me refirió la novela de Paulino, el libro de Paulino, donde dice lo que dice Casá sobre la masacre del 37 como una fuente historiográfica, como un autor historiográfico. Él dice que no hay documentos oficiales ni en Haití ni en la República Dominicana, que simplemente hay algunos informes. Hubo un informe, Bernardo Vega también ha analizado todas las fuentes oficiales que hay sobre la masacre del 37 y hay una lista que salió hace poco de un sacerdote de Haití que llevaba un registro de los cadáveres que ingresaban de las personas vivas que eran repatriadas. Y hay otra novela que fue la primera parte de esta investigación que testimonia, donde hay muchos testimonios, claro, una novela, que se llama La semilla de la ira, y ahí en esa novela cuenta el autor Anthony Lepé, que fue de manera novelada, no es ficción, ¿verdad? Cuenta qué fue lo que hicieron esas personas cuando llegaron al otro lado de la isla, cuando llegaron a Haití. Y bueno, la mayoría de ellos, lo que se sabe es que después de intentar el dinero que dio Haití, que dio Trujillo para el gobierno haitiano, se usó supuestamente, y Anthony Lepé fue ministro del gobierno haitiano y ministro de Agricultura. Y él decía que ese dinero se iba a usar para unas plantaciones de arroz, de diferentes frutos, para darle asilo a esas familias haitianas que habían sido repatriadas. Y en esa conformación de los trabajos, de asignarle una casa y tener un centro de producción, pues las familias, la tierra nunca permitió que diera fruto. Y se sembraba porque no llovía, porque ya la capa vegetal de la tierra la tierra no tenía capa vegetal y no se pudo, y esas familias convirtieron su objeto de vida en retornar a este lado de la isla, aunque eso le implicara la desaparición física. Bueno, hay antecedentes, y uno de los antecedentes de esta investigación fue la primera parte de la investigación que yo realicé haciendo un estudio comparado en aquel momento de La semilla de la ira con una de las novelas más, digamos, más testimoniadas y más leídas. Es la novela de la masacre más leída, lo confirman
sus múltiples ediciones. Ninguna otra novela de la masacre tiene más de 26 ediciones, que tiene 26 ediciones legales, porque la mayoría que uno encuentra son ediciones piratas que también se ha reproducido muchísimo, pero como no son oficiales uno no la puede contar. Es la novela más leída de la masacre del 37 y es uno de los antecedentes de esta investigación. Pero antes de seguir hablando sobre las novelas de la masacre, hay que saber que la masacre del 37 produjo una literatura testimonial y que en la América Latina hay también antecedentes, hay precedentes de otras novelas que han sido publicadas y que han sido trabajadas a partir de masacres. Sí, entonces ahí tenemos, después vamos a hacer un brevísimo recorrido, aquí se los voy a hacer, sobre las novelas escritas en América Latina cuya diégesis narrativa está sustentada en hechos que ocurrieron en la realidad, de las cuales también existen investigaciones académicas que las han estudiado. Está en el caso de Operación Masacre, ay, no está aquí. Bueno, no la tengo aquí a mano, esa de Rodolfo Walsh. Y está también de esa novela de Operación Masacre, han hecho también varios estudios. De hecho, Anabela Castro de Abelleira sustentó un trabajo donde decía que para leer los libros no solamente esa novela, Operación Masacre de Walsh, sino que para leer novelas que son testimoniales hay que hacer una lectura palimpsestuosa. Y en ese sentido, donde hay un hipertexto que es la masacre, y también dice que hay que leer el texto histórico como un hipertexto y las versiones noveladas como un hipotexto, y que no solamente de manera sincrónica, sino también de manera asincrónica, porque hay que mirar lo que se publica con muchos años después, que puede que reflejen con mayor fidelidad los testimonios o informaciones que en ese momento de la historia no pudieron salir por cuestiones de un choque con los discursos de que sostenían las estructuras del poder. Así también tenemos en México una novela que conmocionó, sobre un hecho que conmocionó y que cambió la historia de la modernidad de la vida académica en la Ciudad de México, que fue La Noche de Tlatelolco, de Elena Poniatowska. En esta novela hay una mención sobre la República Dominicana y sobre el apoyo que dieron estudiantes dominicanos a las demandas, al pliego petitorio que tenían los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, que no eran únicamente demandas de los estudiantes de la UNAM, sino que la demanda de los estudiantes canalizaron también otras demandas sociales que tenían un pasivo histórico muy, muy denso en la sociedad mexicana, que fue el pliego de los choferes, de las enfermeras, y esa demanda y esas luchas terminaron con que en la noche de Tlatelolco asesinaron a decenas de estudiantes, los masacraron a sangre fría. Y Elena Poniatowska nos recoge los testimonios de cómo esos muchachos y esas muchachas eran perseguidas y eran torturadas sin necesidad, porque ¿para qué torturarlo? ¿Para qué encarcelarlo? Pero era una manera de hacer digamos, un escarmiento público para dar, miren lo que hacemos con lo que están en la revolución. Y quiero mostrarles aquí, ahí se puede ver perfectamente, cómo, no se lee, ok, cómo dice voy a leer el pedacito donde menciona a la República Dominicana.
es en la noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska. Dice, junto a lo anterior, los manifestantes de solidaridad con Cuba, Vietnam y la República Dominicana movilizaron a grandes grupos de estudiantes, principalmente de la Ciudad de México, y la conciencia de la operación de otros pueblos elevó el nivel de politización y los hizo conscientes de su propia fuerza. Y cuando yo les hablaba hace un momento de esa deshumanización, y ahí establecía un puente temático con lo que hablaba nuestro querido director Gerardo Roa, donde ahí decía, la indignación no es solamente porque los mataron. La indignación era porque llegaban a sus casas y delante de su familia los torturaban y los acribillaban, porque era una especie también de escarmentarla. Y de algún modo también deshumanizaron, le quitaron los nombres y los apellidos a los estudiantes, y ya no les decían los estudiantes, les decían los manifestantes. Y esos manifestantes lo construyeron en un otro enemigo colectivo donde los buenos, la fuerza del poder, debía ser la que fuera a acabar con esa otredad construida de los manifestantes y la fuerza policial, o sea, la policía y los manifestantes. Bueno, está también otras novelas, además de Operación Masacre y La Noche de Tlatelolco. Está también esta, Como Esperando Abril, de aquí es, ¿verdad? Como Esperando Abril, de Arquímedes González, que es otra novela también vinculada a hechos de masacre. También está La Casa Grande de Álvaro Cepeda Zamudio, que conecta un poco con las masacres de la bananera en Colombia. Está también Noviembre, la de Jorge Galán, sí, ahí se aprecia. Noviembre, de Jorge Galán, que es una novela sobre la masacre de los jesuitas que conmocionó a todo el mundo. Y hay otras novelas también de la masacre haitiana del 37 que ya vamos a volver a ver en la tercera parte de nuestra investigación, donde vamos a analizar una que es muy conocida, que es Cosecha de Huesos, de Edwidge Danticat, y hay otras novelas que se publicaron después de los 90 en la República Dominicana sobre la masacre haitiana del 37. Pero bueno, seguimos, ¿verdad? ¿Cuál es qué es lo que nosotros pretendemos hacer analizando todas estas novelas de la masacre haitiana del 37? Bueno, ya dijimos que la masacre del 37 ha sido diégesis de muchas novelas. Las dos primeras que cronológicamente hablando se publicaron fueron Compay Chano de Miguel Alberto Román y Les Amis de la Colère de Antony Lepie, ambas en 1949. Ahora, en términos de rigurosidad literaria, en el caso dominicano, la crítica, con acierto, suele partir, ¿verdad? Mirando desde la crítica suele partir de la primera novela que es significativa acerca de este tópico, que fue la masacre, el masacre se pasa a pie de Freddy Prestol Castillo. Compay Chano ha sido reconocida como un texto de propaganda que obedecía a los intereses del régimen de Trujillo, por lo que ha sido excluida del canon novelístico dominicano. De hecho, su mismo autor considera que no se trata en sí mismo de un hecho literario, ¿no? Todas estas cosas uno las va averiguando conforme uno va sumergiéndose en estos temas de investigación, y uno va desencamando literalmente textos, posturas, autores que uno no conocía en la primera fase de la investigación. Previamente a la realización de esta investigación, yo le comenté que habíamos hablado de las dos novelas como que oficialmente se publicaron y se reconocían por la crítica y por los lectores como textos literarios, como las dos grandes novelas que hablaban de la masacre en cada país. En Haití, Les Amis de la Colère, y en la República Dominicana, el masacre se pasa a pie de Freddy Prestol Castillo. Ahora bien, ¿qué es lo que
pasa con el Masacre de Pasapié, cuando ya uno lo lee, lo relee, se va dando cuenta de ciertas disonancias narrativas que se encuentran dentro del texto, que si bien es cierto que él en el prólogo hace toda una apología, ¿no? O sea, una narrativa que parece más novela que la propia novela, sobre cómo fue que él escribió esa novela, que hubo una parte que su hermana la enterró en el patio, se deshizo con el tiempo, y luego cuando él la quiso venir a publicar había fragmentos, había partes de la novela que estaban deshechas y que él tuvo que reconstruir. Bueno, él dice que hay un autor dominicano que se llama José Manuel, no recuerdo el apellido, que dice que trata de demostrar por la diferencia de estilos que sí se trató de una novela testimonial. ¿Por qué se trató de una novela testimonial? Porque ciertamente Freddy Prestol Castillo estaba en Dajabón los días de la masacre, convivió con personas que estaban dando sus testimonios, pero eran de oído, no eran que se lo decían a él, porque él iba en representación del poder oficial. Se dice ¿verdad? Que hay en la novela disonancias de estilo del autor que permiten concluir que ciertamente pueden deberse a las distancia temporal y distancia emocional con la que se escribieron ambos textos. Y ciertamente, cuando uno lee El Masacre de Pasapié, hay casos que él relata, como el caso de Moraime Luis, como el caso de Francina, que sí tocan emocionalmente. Pero hay otros casos, como el caso de la maestra de la escuela, y el problema con el inspector de educación, que uno no los siente tan vívidos, que si fuera por un asunto de recepción y de, digamos, timing narrativo, uno sí dijera, caramba, sí pareciera que hay uno que sí él estaba ahí, que lo vivió, contando de que él no era un escritor en ese momento, sino que era un abogado, que sí te mueven y que pueden deberse a que él estaba ahí, lo estaba viviendo y lo estaba viendo, y otros que ya pudo escribir con una distancia mucho más respetable. Ok, entonces, pero bueno, ¿de qué se trata Compaychano? Y ustedes dirán, ¿y de qué se trata Le People de Tex-Melee, que fue la primera versión? No le muestro la de Le People de Tex-Melee porque la tengo en digital. Déjame ver si la tengo por aquí. Pues bien, el Compaychano, publicada en 1949. ¿De qué se trata? Relata la historia. Puede que esto lo haya, bueno, eso ya es una conclusión que les voy a decir ahorita. Un breve recorrido Compaychano, que se publicó en el 1949, relata la historia del homónimo a la novela, Compaychano, un hombre de campo que se dedica a la ganadería y justamente en la zona fronteriza entre la República Dominicana y Haití. Este ganadero decide tomar en sus manos la tarea de echar del lado dominicano de la isla a todos los haitianos. Y en ese punto se mezcla el tono ensayístico con el novelesco, y el autor pretende justificar con razones históricas las motivaciones personales del protagonista, quien a pesar de su actitud con los nacionales haitianos, vive una vida tranquila y próspera con su hijo Julián y la abuela materna del niño. Hay un cambio de narrador y ella pasa a contar la historia donde su nieto se queda sin padre. Relata que una haitiana quería quitarle al niño y en esa lucha falleció. Luego vienen todas las luchas con ladrones haitianos que circulaban en el lugar. Compaychano y Julián se la pasan luchando para conservar sus tierras y su ganado, y en esta lucha los haitianos ganan la batalla hasta que se decreta el corte en el 1937, y es en ese momento donde en la frontera se disfruta con un poco de paz.
La novela termina con la celebración de los dominicanos y dominicanas que se dirigían a la frontera contentos porque iban a respirar paz y prosperidad. Le People de Text me lee, bueno, Perejil o Río Masacre, ¿verdad? La primera vez que esta novela sale a la luz pública fue en el 89, un libro posteriormente traducido al inglés como Massacre River. Y en español fue editada con los títulos Perejil, como ya les mostré, y Río Masacre. Esta novela relata la historia de un campesino dominicano y su esposa haitiana, que luchan por permanecer juntos en medio del temor de que ella fuera asesinada. Y una tarde, Pedro, el esposo dominicano, una escena desgarradora. Pedro, el esposo dominicano, llega a la casa y encuentra, él entra a la casa y lo primero que en el patio encuentra la cabeza de su esposa. Su esposa está embarazada y adentro de la casa encuentra el cuerpo. Una escena, ¿no? Y ahí se reproduce un mito que se decía de que si perejil, de que si por la fonética de la palabra perejil u otras de pronunciación con las vibrantes que en creol y en francés son más culturales, en esa diferenciación era que se tomaba la decisión de la vida y la muerte, si podrían decir perejil, si podían decir tijeras, si podían decir otro tipo de cosas, de palabras que tuvieran esas consonantes vibrantes. En esta novela, bueno, publicada en el 89, sí se hace referencia a lo de la pronunciación. No se hace referencia de esa pronunciación en sí se hace en Masacres de Pasapié. Y sí se hace, pero no se hace ni en Compaychano ni en Semillas de la Ira. ¿Qué es lo que pasa con la consonante? Esta chica, ay Dios mío, Rita de Mesené, dice que no existe una masacre del perejil, que eso es un invento, que eso no pasó. Y consultando la historia, fue el corte, se conoció con el corte y ya luego la masacre del 37, no como la masacre del perejil, pero en esta novela se alimenta el mito diciendo que el esposo dominicano trataba de hacerle pensar a su con mil y una estrategia, decía que trataba de hacerle a ella pronunciar la palabra masacre que ella no pudo. Estaba tratando de buscar un fragmento donde eso lo explica con mucha vividez, pero no voy a perder más tiempo en eso. Pero bueno, ¿qué es lo que nosotros pretendemos hacer con el análisis de estas novelas que abordan la masacre del 37? Bueno, realizar un análisis, ¿no?, de la narrativa testimonial de esa masacre del 37 durante esos regímenes represivos, tanto en República Dominicana como en Haití. Descubrir el contexto sociohistórico que da pie al hecho que abordan las novelas estudiadas en los autores. Analizar los presupuestos de los que parten los autores al momento de abordar el tema, como por ejemplo en el caso de René Philoctet, que tiene un presupuesto mítico y lo alimenta con enfatizar el asunto de la fonética y la pronunciación de las vibrantes para tomar la decisión de si matar a una persona o dejarla con vida. Presentar la función transtextual en los textos novelísticos estudiados. Describir la actitud de los personajes con relación a la masacre, ¿sí? Cuando se trata de un dominicano, cuando se trata de un personaje dominicano, cuando se trata de un personaje haitiano, y en aquel momento, ¿no?, en aquella primera investigación, un hecho que
a mí me sorprendió muchísimo cuando terminé ya de hacer los análisis, la lectura de ambas novelas, es que ambos autores y ambos personajes tenían un repudio absoluto a la figura de Trujillo y a la figura y a lo que estaba ocurriendo. Había un repudio y ninguno de los personajes justificaba lo que estaba sucediendo. Se veían como víctimas de todo aquel entramado de exceso de autoridad que traía el régimen de Trujillo en ese momento, ¿no? Según nos confirma Roberto Casas, que fue Trujillo consolida su poder luego de la masacre, con un discurso nacionalista, recrudece su figura autoritaria, capaz de todo para lograr que el país avanzara, y trágicamente la figura de Trujillo, con esta masacre que pudo haberle costado la popularidad, pues a lo interno de la República Dominicana se robustece el poder de Trujillo, ¿no? Excelente, doctora, excelentísimo su exposición. Estamos ya hace ratico un poquito fuera del tiempo y vamos a darle una oportunidad. Excelente su exposición, como usted siempre nos tiene acostumbrados, siempre con ese manejo muy al dedillo de los temas con los que usted se expresa y la forma como lo transmite también de una manera muy maravillosa. La profesora María Virtudes Núñez quiere un turno. Ahí lo tiene, profesora. Buenos días a todos. Entonces, este tipo de reflexiones contribuyen a construir un imaginario de la metáfora de la negritud en la República Dominicana y en qué momento la crítica dominicana asume esa función de respaldar la denuncia testimonial contra la masacre. Gracias. Y quiero de una vez, gracias Maribí, y quiero, al igual que al principio, agradecerte todas las intervenciones que fueron muy atinadas cuando leíste mi trabajo. La negritud en la República Dominicana es un problema mucho más complejo que el que uno ve. La negritud dominicana no es una negritud común a la negritud, por ejemplo, estadounidense, donde sí hay una oposición binaria entre negritud y blanquitud, digamos. En el caso dominicano, tenemos que ver que el proceso histórico, las relaciones de poder que nosotros hemos tenido con Haití son diferentes. Llega un momento en que en 1822 al 1844, la negritud, lo podemos ver en textos como Rufinito, el negro haitiano, que no es lo mismo que negro, el haitiano es el jefe y es la autoridad y es el malo porque es el que ejerce la autoridad, y eso lo vemos reflejado en textos como Las Vírgenes de Galindo, por ejemplo. Ahí tuve a 3 vírgenes blancas, 3 niñas asesinadas por haitianos y asesinadas a sus padres, pero no por haitianos, por figuras haitianas de autoridad, por militares haitianos. Entonces, en ese caso, las vírgenes de Galindo, de César Nicolás Penson, y bueno, hablemos de Rufinito, tal vez, hay una distinción muy clara entre lo haitiano y lo negro. Entonces, cuando nosotros abordemos la negritud dominicana, tenemos que diseccionar la actitud, que depende mucho del momento histórico que esté atravesando el país y de las posiciones políticas de ambos estados, de la actitud del dominicano o de lo que se dice lo dominicano hacia lo haitiano, que no es lo mismo que la actitud entre el dominicano y el haitiano. Sí, lo dominicano y lo haitiano son posturas oficiales de poder
que dependen de los momentos históricos y de los intereses políticos de cada una de sus naciones. Y lo negro, o sea, la negritud dominicana, el mulataje dominicano, que es hay otras aproximaciones desde el punto de vista de la identidad que hay que hacer. Este tipo de reflexiones constituyen, si vienen a aclarar, este tipo de reflexiones vienen a traer a la mesa de discusión académica, objetiva, el problema, ¿no? Y no basándonos en interpretaciones históricas ni en interpretaciones de novelas como si fueran historia. Entonces, uno de los grandes problemas, decía un historiador, era Euclides Gutiérrez Félix, dijo el otro día en un periódico, hace unos 2 años, dice, bueno, el problema de nosotros es que nosotros queremos leer las novelas como historia, y las novelas no son historia. Sí, pero ¿qué pasa también? Cuando hay discursos oficiales y se percibe que no se está diciendo la verdad, y ahí quiero ir con la pregunta de la maestra Riselda Perdomo, que dice que por qué no se basan en la realidad, y dése cuenta que todavía nosotros lo tenemos hoy día, nosotros tenemos una actitud de sospecha hacia el discurso oficial. Y tenemos una actitud de cuidado si nos están engañando, nos están ocultando, mire, cuidado si no son tantos los muertos del COVID, o cuidado si son más o son menos, porque siempre tenemos una actitud de sospecha hacia el discurso oficial. ¿Y por qué los testimonios y la literatura han servido como canal para expresar de manera velada ciertas realidades bueno, el concepto de realidad, ustedes son de filosofía, también tenemos que ver cuál es la verdad, cuál es la realidad, la verdad oficial o los hechos, vamos a ponerlos así, los hechos. ¿Cuáles fueron? No tenemos los hechos. En la masacre haitiana del 37 todavía hoy no sabemos cuántos muertos fueron. Todavía no sabemos si fue verdad. Y hay un imaginario hacia los haitianos que sí que se ha construido, por ejemplo, que lo refleja Compaychano con aquello de que es la misma postura de Balaguer, que decía que los haitianos se comían los niños y los buscaban para hacer rituales. ¿Qué pasa en Los Carpinteros de Balaguer, que es un libro de ensayos que se puede leer como novela, pero no es una novela? Pero en Los Carpinteros, una de las primeras, son como un libro de crónicas, ¿no? Y una de esas crónicas se dice que que los muchachos quieren matar, o sea, que hay un asesinato, que se robaron un niño blanco y se lo encontraron en el Macuto a un haitiano. Sí, entonces, eso está ahí alimentado. Entonces, para terminar de responderle a la maestra Riselda, mi antigua directora y coordinadora de posgrado, un besote grande para ella, que la verdad es que no tenemos la verdad. Es que cuando hay masacres, cuando hay un autor puertorriqueño que se llama, de apellido Marzán, él dice, en la guerra lo primero que muere es la verdad. En las masacres lo primero que muere es la verdad. Porque vienen los discursos de poder. ¿Cómo tú explicas que en México o a los jesuitas los acribillaran a curas? ¿Cómo tú justificas que tú vas a acribillar curas o cómo tú a matar estudiantes? Lo primero que muere es la verdad y no tenemos la verdad. Y como no tenemos la verdad, la alimentamos de intereses, la alimentamos de percepciones, la alimentamos de lo que tenemos a la mano y de un imaginario y de unas reflexiones que están en nuestro entorno y nosotros ahí vemos y las tomamos uno y las usamos como literatura. Bien, excelente. No, tranquila, excelente. Escucharte siempre es un deleite, sobre todo con la profundidad y la facilidad con que transmite tus investigaciones. Excelente y gracias por estar con nosotros.